Suprimirán de un solo golpe las libertades y los derechos cuyo ejercicio fuese peligroso. El momento está en verdad bien elegido. El país vive aún bajo el terror de vuestro golpe de estado. Vuestra constitución no os rehúsa nada, puesto que podíais tomarlo todo. En vuestros decretos, nada hay que se os pueda permitir, puesto que no pedís nada y que todo lo tomáis. Sois hábil para la polémica. Admitid, sin embargo, que un poco menos que vos para la acción. No obstante, me cuesta creer que, a pesar de vuestra mano fuerte y vuestra visión certera, el país no se rebele ante este segundo golpe de estado que os reservabais entre bastidores. El país cerrará los ojos voluntariamente, pues en la hipótesis en que me sitúo, está cansado de agitaciones, aspira al reposo como arena del desierto después del aguacero que sigue a la tempestad. Os excedéis. Hacéis con todo esto hermosas figuras retóricas. Me apresuro a deciros que las libertades que suprimo prometeré solemnemente restituirlas una vez apaciguados los partidos. Creo que tendrán que esperarlas eternamente. Es posible. Es indudable, pues vuestras máximas permiten al príncipe no cumplir su palabra cuando entran en juego sus intereses. No os apresuréis a juzgar, ya veréis el uso que sabré hacer de esta promesa. Muy pronto me veréis convertido en el hombre más liberal de mi reino. He aquí una sorpresa para la cual no estaba preparado, y mientras tanto, suprimís directamente todas las libertades. Directamente no es la palabra de un estadista. Yo no suprimo nada directamente. Aquí es donde la piel del zorro debe ir cosida a la del león. ¿De qué serviría la política, si no se pudiera alcanzar por vías oblicuas lo que es imposible lograr por la línea recta? Las bases de mi organización están colocadas, las fuerzas se encuentran prontas. Solo resta ponerlas en actividad. Lo haré con todos los miramientos que requieren las nuevas modalidades constitucionales. Aquí es donde deben aparecer como cosas naturales los artificios de gobierno y de legislación que la prudencia aconseja al príncipe. Veo que entramos en una nueva fase. Me dispongo a escuchar. Diálogo 11. En el espíritu de las leyes observáis, con sobrada razón, que la palabra libertad se le atribuyen los significados más diversos. Tengo entendido que en vuestra obra puede leerse la siguiente proposición. La libertad es el derecho de hacer aquello que está permitido por las leyes. El espíritu de las leyes, libro 11, capítulo I. Encuentro justa esta definición y a ella me acomodo, y puedo aseguraros que mis leyes solo autorizarán lo que sea imprescindible permitir. Pronto veréis cuál es su espíritu. ¿Por dónde os gustaría que comenzáramos? No me disgustaría saber ante todo cómo os defenderéis frente a la prensa. En verdad, ponéis el dedo en la parte más delicada de mi tarea. El sistema que a este respecto he concebido es tan vasto como múltiple en cuanto a sus aplicaciones. Felizmente, en este caso tengo el campo libre. Puedo hacer y deshacer con plenas garantías y casi diría sin suscitar recriminación alguna. ¿Puedo preguntaros por qué? Porque en la mayoría de los países parlamentarios, la prensa tiene el talento de hacerse aborrecer, porque solo está siempre al servicio de pasiones violentas, egoístas y exclusivas, porque denigra por conveniencia, porque es venal e injusta, porque carece de generosidad y patriotismo. Por último, y sobre todo, porque jamás haréis comprender a la gran masa de un país para qué puede servir. Si vais a buscar cargos contra la prensa, os será fácil hallar un cúmulo. Si preguntáis para qué puede servir, es otra cosa. Impide, sencillamente, la arbitrariedad en el ejercicio del poder, obliga a gobernar de acuerdo con la Constitución, conmina a los depositarios de la autoridad pública a la honestidad y al pudor, al respeto de sí mismos y de los demás. En suma, para decirlo en una palabra, proporciona a quien quiera se encuentre oprimido el medio de presentar su queja y de ser oído. Mucho es lo que puede perdonarse a una institución que, en medio de tantos abusos, presta necesariamente tantos servicios. Sí, conozco ese alegato. Empero, hacedlo comprender a las masas, si podéis. Contad el número de quienes se interesan por la suerte de la prensa, y veréis. Es por ello que creo preferible que paséis ahora mismo a medios prácticos para amordazarla. Creo que esta es la palabra. Es la palabra, en efecto. No solo me propongo reprimir al periodismo, sino a la prensa misma. Veo que comenzáis a emplear la ironía. De un momento me estará vedada, puesto que vais a encadenar la prensa en todas sus formas. No es fácil encontrar armas contra una jovialidad de rasgos tan espirituales. Sin embargo, comprenderéis muy bien que no valdrá la pena ponerse a salvo de los ataques de la prensa si fuese necesario seguir estando expuestos a los del libro. Pues bien, comencemos con el periodismo. Si decidiera pura y simplemente suprimir los periódicos, enfrentaría con grave imprudencia la susceptibilidad del público, y siempre es peligroso desafiarla abiertamente. Mi intención es proceder por medio de una serie de disposiciones que parecerían simples medidas de cautela y vigilancia. Decreto que en el futuro no se podrá fundar ningún periódico sin la previa autorización del gobierno. Ya tenemos el mal detenido en su desarrollo, pues es fácil imaginar que los periódicos que en el futuro autorizaré serán en todos los casos órganos leales al gobierno. Mas, ya que entráis en todos estos detalles, permitidme una objeción. El espíritu de un periódico cambia con el personal de su redacción. ¿Cómo podréis evitar una redacción hostil a vuestro poder?
Vuestras objeción es bastante débil, porque, en resumidas cuentas, no autorizaré, si me parece conveniente, la publicación de ninguna hoja nueva. No obstante, como veréis, tengo otros planes. Me preguntáis cómo neutralizaré una redacción hostil. A decir verdad, de la manera más simple. Agregaré que la autorización del gobierno es necesaria para cualquier cambio en el personal de los jefes de redacción o directores del periódico. Pero los periódicos antiguos, los que seguirán siendo enemigos de vuestro gobierno, y cuyo cuerpo de redactores no habrá cambiado, ellos hablarán. Oh. Aguardad. Aplico a todos los periódicos presentes o futuros medidas fiscales que frenarán en la medida necesaria las empresas de publicidad. Someteré la prensa política a lo que hoy llamáis finanzas y timbres fiscales. Muy pronto la industria de la prensa resultará tan poco lucrativa, merced a la elevación de estos impuestos, que nadie se dedicará a ella sino cuando en realidad le convenga. El remedio es insuficiente, pues los partidos políticos no escatiman el dinero. Tranquilizaos, tengo medios para taparles la boca, pues aquí aparecen las medidas represivas. En algunos estados europeos se defiere al tribunal el conocimiento de los delitos de prensa. No creo que exista medida más deplorable que esta, pues significa agitar la opinión pública con motivo de la mínima pamplina periodística. Los delitos de prensa son de una naturaleza tan elástica, el escritor puede disfrazar sus ataques de maneras tan variadas y sutiles, que hasta le resulta imposible deferir a los tribunales el conocimiento de estos delitos. Los tribunales estarán siempre armados, por supuesto, pero el arma represiva de todos los días debe encontrarse en las manos del gobierno. Habrá entonces delitos que no podrán juzgar los tribunales, o más bien, castigaréis con ambas manos, con la mano de la justicia y con la del gobierno. Vaya calamidad. Nada más que simple solicitud para algunos periodistas malos y malintencionados que todo lo atacan, todo lo denigran, que se conducen con los gobiernos como esos salteadores de caminos que aguardan a los viajeros empuñando la escopeta. Viven constantemente fuera de la ley, bien merecen que se los ponga de algún modo dentro de ella. ¿Solo sobre ellos recaerán entonces vuestros rigores? No puedo comprometerme a ello, pues esas gentes son como las cabezas de la hidra de Lerna, se cortan 10 y crecen 50. Atacaré principalmente a los periódicos, en tanto que empresas de publicidad. Les hablaré de la siguiente manera: pude suprimiros a todos, no lo hice. Aún puedo hacerlo y os dejo vivir, mas, por supuesto, con una condición: no entorpeceréis mi marcha ni desacreditaréis mi poder. No quiero verme obligado a iniciar procesos todos los días, ni a interpretar la ley sin cesar para reprimir vuestras infracciones. Tampoco puedo tener una legión de censores encargados de examinar hoy lo que editaréis mañana. Tenéis pluma, escribid, mas recordad lo que voy a deciros. Me reservo, para mí mismo y para mis agentes, el derecho de juzgar en qué momento me siento atacado. Nada de sutilezas. Si me atacáis, lo sentiré, y también vosotros lo sentiréis. En ese caso, me haré justicia por mis propias manos, no enseguida, pues mi es intención actuar con tacto. Os advertiré una vez, 2 veces. A la tercera, os haré desaparecer. Observo con asombro que, de acuerdo con este sistema, no es precisamente el periodista el atacado, sino el periódico, cuya ruina entraña la de los intereses que se agrupan en torno de él. Que vayan a agruparse a otra parte. Con estas cosas no se comercia. Como acabo de deciros, mi gobierno, pues, castigará, sin prejuicio, por supuesto, de las sentencias pronunciadas por los tribunales. 2 condenas en un año implicarán, con pleno derecho, la supresión del periódico. Y no me detendré aquí, sino que diré también a los periódicos, por medio de un decreto o de una ley, desde luego, reducidos como estáis a la más estricta circunspección, no pretendáis agitar la opinión por medio de comentarios sobre los debates de mis cámaras. Os prohíbo informar sobre esos debates, hasta os prohíbo informar con respecto a los debates judiciales en materia de prensa. Tampoco intentéis impresionar el espíritu público por medio de noticias supuestamente venidas del exterior. Las falsas noticias, publicadas ya sea de buena o de mala fe, serán penadas con castigos corporales. Vuestro rigor parece excesivo, pues en última instancia ningún periódico podrá ya, sin exponerse a los peligros más graves, expresar opiniones políticas. Vivirán a duras penas de las noticias. Ahora bien, me parece en extremo difícil, cuando un periódico publica una noticia, imponerle su veracidad, pues la más de las veces no podrá responder de ello con absoluta certeza, y aun cuando esté moralmente seguro de decir la verdad, le faltará la prueba material. En tales casos, lo que hay que hacer es pensarlo 2 veces antes de inquietar a la opinión pública. Veo otro problema, sin embargo. Si no es posible combatiros desde los periódicos de dentro, os combatirán los de afuera. Todos los descontentos, todos los odios se expresarán en las puertas de vuestro reino. A través de sus fronteras se arrojarán periódicos y libelos inflamados de pasiones políticas. Tocáis un punto que me propongo reglamentar con sumo rigor, pues la prensa extranjera es, en efecto, peligrosa en extremo.
Ante todo, cualquier introducción o circulación en el reino de periódicos o escritos clandestinos se castigará con prisión, y la pena será lo bastante severa como para evitar reincidencias. Luego, aquellos de mis súbditos convictos de haber escrito contra el gobierno en el extranjero, serán a su regreso al reino, buscados y castigados. Es una verdadera indignidad escribir, desde el extranjero, contra el propio gobierno. Eso depende. De todos modos, la prensa extranjera de los estados fronterizos hablará. ¿Creéis eso? ¿No suponemos acaso que soy el rey de un poderoso reino? Os juro que los pequeños estados que bordean mis fronteras temblarán. Los obligaré a promulgar leyes que persigan a sus propios nacionales, en caso de ataques contra mi gobierno a través de la prensa o por cualquier otro medio. Veo que tuve razón al decir, en el espíritu de las leyes, que las fronteras de un déspota debían ser asoladas. Es preciso impedir que penetre por ellas la civilización. Vuestros súbditos, estoy persuadido de ello, ignorarán su propia historia. Con las palabras de Benjamin Constant, convertiréis vuestro reino en una isla donde se desconocerá lo que acontece en Europa, y la capital en otro islote donde nadie sabrá lo que sucede en las provincias. No deseo que mi reino pueda ser perturbado por rumores y conmociones provenientes del extranjero. ¿Cómo llegan las noticias del exterior? Por intermedio de un reducido número de agencias que centralizan las informaciones que son transmitidas a su vez desde las 4 partes del mundo. Pues bien, se puede sobornar a esas agencias, y a partir de ese momento solo darán noticias bajo el control del gobierno. Maravilloso. Podéis pasar por ahora a la vigilancia que ejerceréis sobre los libros. Este es un problema que me preocupa menos, pues en una época en que el periodismo ha alcanzado una difusión tan prodigiosa, ya casi se no leen libros. No tengo, empero, intención alguna de dejarles la puerta abierta. En primer lugar, obligaré a quienes quieran ejercer la profesión de impresor, de editor o de librero a proveerse de una licencia, es decir, de una autorización que el gobierno podrá retirarle en cualquier momento, ya sea directamente o por medio de decisiones judiciales. Pero entonces, estos industriales serán en cierto modo funcionarios públicos. Los instrumentos del pensamiento convertidos en instrumentos del poder. No os quejaréis de ello, me imagino, pues en vuestros tiempos, bajo los regímenes parlamentarios, las cosas no eran de otra manera. Las antiguas costumbres, cuando son buenas, vale la pena conservarlas. Volviendo a las medidas fiscales, haré extensivo a los libros el impuesto que grava a los periódicos, o mejor dicho, impondré el gravamen fiscal a aquellos libros que no alcancen a tener un determinado número de páginas. Por ejemplo, un libro que no tenga 200, 300 páginas, no será un libro, no será más que un folleto. Supongo que percibís perfectamente las ventajas de esta combinación. Por un lado, ratificó mediante el impuesto esa legión de libelos que son algo así como apéndices del periodismo. Por el otro, obligo a quienes quieran eludir el timbre fiscal a embarcarse en composiciones exentas y dispendiosas que, escritas en esa forma, casi no se venderán, o se leerán apenas. En nuestros días nadie, sino los pobres diablos, piensa en escribir libros. Renunciarán a ello. El fisco desalentará la vanidad literaria y la ley penal desarmará a la imprenta misma, porque haré al editor y al impresor responsables, criminalmente, del contenido de los libros. Es preciso que, en el caso de que haya escritores lo bastante osados como para atreverse a escribir obras en contra del gobierno, no encuentren nadie que se las edite. Los efectos de esta intimidación saludable restablecerán una censura indirecta que el gobierno no podría ejercer por sí mismo, a causa del desprestigio en que ha caído esta medida preventiva. Antes de dar a luz obras nuevas, los impresores y editores deberán consultar, solicitar informaciones. Presentarán aquellos libros cuya impresión les haya sido requerida. De esta manera, el gobierno estará siempre convenientemente informado de acerca de las publicaciones que se preparan contra él. Procederá, cuando lo juzgue oportuno, al secuestro preliminar de las ediciones y entablará querella contra los autores ante los tribunales. Me habíais dicho que no tocaríais los derechos civiles. No os percatáis, al parecer, de que por medio de esta legislación acabáis de atacar la libertad de industria. Hasta el derecho de propiedad se encuentra en peligro, supongo que le llegará su turno. Esas son simples palabras. Entonces, si no me equivoco, habéis terminado con la prensa. Oh, no. No todavía. ¿Qué os queda por hacer? La otra mitad de la tarea. Diálogo 12. No os he mostrado todavía más que la parte en cierto modo defensiva del régimen orgánico que impondré a la prensa. Ahora os haré ver de qué modo sabré emplear esta institución en provecho de mi poder. Me atrevo a decir que ningún gobierno ha concebido, hasta el día de hoy, una idea más audaz que la que voy a exponeros. En los países parlamentarios, los gobiernos sucumben casi siempre por obra de la prensa.